Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Este fic lo escribió una amiga. Si tienen algún fic que le quieran pedir, coméntenlo, y si quieren denle consejos para que pueda mejorar. Uno de los mayores regalos que la vida le había dado a Sullivan era tener un nieto dulce y adorable. Uno de los mayores males que la vida le había dado era la ausencia del demonio que más amaba. Al que más apreciaba en todo el inframundo. La desaparición del rey demonio seguía siendo uno de los misterios más famosos e irresolubles de todo el inframundo. Nadie sabía a dónde había ido Derkila, ni siquiera el propio Sullivan. Lo único que Sullivan sabía, pero no le había revelado a ningún demonio, era el motivo de la marcha de Derkila. Fue su culpa. Abuelo. Lo llamó Iruma con voz suave y gentil. El demonio calvo se estremeció levemente, sin esperar ese repentino regreso a la realidad. Sí, Iruma-kun. Continúa con la historia donde la dejaste. Tu abuelo se muere por saber qué hiciste fuera de cámara. Exclamó con voz alegre y vibrante, y entrelazó los dedos bajo la barbilla para observar mejor al joven nieto durante la historia. Opera había empezado a recoger la mesa. La cena había sido agradable y deliciosa como siempre. Rica en platos, aparentemente suficientes para alimentar a un pelotón, de hecho, suficientes para alimentar al niño humano. Tras el debículo que tuvo que organizar a toda prisa, pero con la debida meticulosidad y seriedad, Sullivan se vio obligado a separarse de su amado nieto durante mucho tiempo. Abandonó la mansión Sullivan con el corazón apesadumbrado, pensando en haber dado un mal ejemplo a los estudiantes, pero sobre todo en haber asustado a Iruma. El viejo demonio tembló levemente al recordar la expresión de consternación y miedo del joven humano por el intento de secuestro, la profunda preocupación en sus ojos azules al verlo a punto de perder el control. Sullivan estaba deseoso de hacer todo lo posible para que Iruma se sintiera a gusto, para darle la vida que habría tenido si hubiera sido su nieto de sangre y no por contrato. Pero sus deberes como 13ª corona y uno de los 3 grandes habían elegido un mal momento para llamarlo a una acción distinta, a abrazar y acurrucar a su amado nieto para consolarlo y tranquilizarlo. Por lo tanto, solo al final de lo que se había definido como el debículo que había hecho historia, para peor, temía a Sullivan, pero prefería no expresar sus preocupaciones en presencia de Iruma. El anciano demonio había encontrado un momento para pedirle a la persona directamente involucrada que le narrara sus hazañas durante el evento Rompecorazones. Llegué al punto en que intenté encontrar un escondite con Chima-chan y Bine-kun para decidir una estrategia juntos, explicó Iruma sonriendo. Sullivan asintió 3 veces seguidas, así que el chico de cabello azul continuó la historia. El demonio de alto rango esbozó una leve sonrisa de genuino interés mientras escuchaba. Antes de que se dieran cuenta, ya era de noche. Buenas noches, abuelo, Opera-san. Los saludó Iruma, apenas conteniendo un bostezo soñoliento, antes de salir de la sala y dirigirse a su habitación a prepararse para dormir. Los 2 demonios lo imitaron y también se dirigieron a sus respectivas habitaciones. Sullivan sonrió mientras se ponía el pijama, orgulloso y feliz de lo bien que estaba creciendo Iruma. De un niño humano asustado y temeroso, se estaba convirtiendo en un joven demonio valiente y ambicioso. Un crecimiento notable y digno de elogio, así que consentiría a su querido nieto lo antes posible, si Opera se lo permitía. Sullivan ya había visto las grabaciones realizadas por el personal de Babbles durante el evento Rompecorazones, pero estaba muy interesado en conocer el punto de vista de Iruma y cualquier antecedente que no se hubiera filmado. En particular, le impactó una escena que jamás habría imaginado, y que lo había traído al camino de los recuerdos. La flor de llamas azules invocada por Asmodeus recordaba con un parecido aterrador a la flor que Derkila le había ordenado crear un día tan lejano. Una flor que no existía en ningún lugar, ni en ningún lugar conocido ni desconocido, en todo el inframundo, un detalle fundamental que no había apagado el deseo del rey demonio de ver tal flor. Sullivan no se dirigió a la cama, donde le esperaba una noche de descanso apacible. El viejo demonio salió de la habitación, dirigiéndose a una habitación muy específica. Los pasillos estaban sumidos en la oscuridad de la noche, iluminados aquí y allá por tímidos rayos de luna. Su mente viajaba más rápido que sus piernas. ¿Derkila-sama? ¿Dónde está? Eran las 2 frases que repetía en Babel. Sullivan era el demonio de seguridad de Derkila, un rol que, más que cualquier otro, le garantizaba incalculables problemas a largo plazo, pero también era un rol que, más que cualquier otro, le llenaba de orgullo.
Ser el demonio de seguridad del rey demonio no era algo para todos los demonios. Por eso era aceptable que este rol estuviera inextricablemente ligado a una gran responsabilidad y a un peligro constante. Y Sullivan honraba ese rol que desempeñaba cada día, cada hora y cada minuto. Incluso cuando resultó ingrato e infructuoso, como la búsqueda del rey demonio por todos los pisos de Babel. Esto no está bien, se dijo Sullivan, suspirando. Su respiración movió ligeramente la parte inferior del velo que le cubría el rostro. Era una antigua regla que los sirvientes de Babel usaran esa ropa, al igual que el demonio de seguridad del rey demonio debía usar un velo diferente al de los demás sirvientes. Esto hacía que su identidad fuera desconocida para todos. El demonio de seguridad del rey demonio no podía tener lagunas, debilidades ni agujeros. No podía tener una familia que pudiera ser secuestrada y rescatada, no podía tener amigos que le susurraran palabras de corrupción y traición, no podía tener amantes que explotaran el amor para robar los secretos del rey demonio. Este era uno de los muchos precios a pagar por servir como demonio de seguridad del rey demonio. Había días en que Sullivan se sentía más como una niñera que como un demonio de la seguridad. Derkila era conocido por sus cambios de humor, sus cambios de opinión de última hora, sus decisiones precipitadas y su imprudencia, algo que el propio Sullivan intentaba controlar a diario. Derkila era un gobernante con una mente revolucionaria y un genio oculto, con un inmenso poder mágico y carisma. Fue responsable de la drástica reforma del inframundo. Lo había transformado de una tierra oscura y violenta a una tierra exuberante y próspera. Los demonios fueron, siempre demonios, impulsados por sus propias ambiciones y deseos. Pero esa era la naturaleza de los demonios, algo que solo las deidades podían manipular. Incluso si Derkila era. Ahí estás, Derkila-sama. Exclamó Sullivan, interrumpiendo el libre flujo de sus pensamientos. El gobernante no reconoció haberlo oído y continuó tocando un instrumento musical que Sullivan desconocía. Otro regalo más de Amdustias, pensó el demonio de cuernos cortos, acercándose al demonio alto. Oh, Sully. Ahí estás. Te he estado esperando durante siglos, mejor date prisa, dijo Derkila, dejando de tocar su instrumento. Sullivan se puso los brazos a la espalda y respondió con voz tranquila pero firme. Habría sido muy considerado de tu parte avisarme de tu ubicación, en lugar de hacerte esperar tanto buscándote por toda Babel. Ahora bien, hay algo que... Derkila lo interrumpió dándose un golpe en el costado con la palma izquierda. Puede esperar, primero necesito que escuches esto, declaró el rey demonio, repitiendo el gesto con más urgencia. Sullivan sabía que un demonio de seguridad normalmente nunca tendría el honor de sentarse junto al rey demonio al que servía, a pesar de estar en uno de los pisos más desiertos de Babel. Normalmente, sí, pero Derkila era todo menos normal o predecible. Sullivan hizo una breve reverencia de agradecimiento y se sentó junto al otro demonio, manteniendo la distancia apropiada para un demonio de rango inferior como él. Derkila balbuceó algo sobre dónde Amdustias había encontrado ese instrumento, algo que, mucho más tarde, en un viaje secreto al reino humano, descubriría que se llamaba ukelele. Derkila comenzó a tocar el instrumento musical, improvisando una melodía que debió haberle atraído la atención y el tiempo durante todo el día, justificando así su ausencia en público. Sullivan cerró los ojos y se permitió el lujo de permanecer allí, junto a su estimado y adorado rey demonio, escuchando su música. Un momento normalmente reservado para Amdustias, pero que él también disfrutaba excepcionalmente. Sully. ¿Un lugar para tus pensamientos? Preguntó Derkila, con los ojos brillantes de emoción y una sonrisa de entusiasmo en los labios. Sullivan abrió lentamente los ojos y, esbozando una sonrisa invisible tras el velo, respondió: Sublime, Derkila-sama. Pero ahora debe volver a sus deberes. Derkila lo llamó alborotador y otros epítetos menos amables en broma, pero Sullivan logró que volviera a sus tareas habituales. Después de todo, él también era su demonio de seguridad por esa razón. Derkila y Sullivan no tenían una relación estrictamente profesional como la de los reyes demonio y sus demonios de seguridad que los precedieron en el pasado. Esta relación más confidencial, menos sujeta a los lazos de austeridad propios de sus roles, era motivo de celos constantes para Amdustias. Derkila y Sullivan vivían en silencio, ignorando las dramáticas escenas de la 13ª corona. Las tareas de Sullivan eran laboriosas de enumerar, pero mucho más laboriosas de llevar a cabo. A menudo se encontraba llenando largas columnas de papeleo y burocracia, terminando al amanecer.
En otras ocasiones, Sullivan tenía que buscar a Derkila por todas partes en Babel, convenciéndolo de que cumpliera con sus deberes como rey, pero sobre todo de que no cometiera ninguna locura. Los pequeños contratiempos estaban a la orden del día, pequeños incidentes para Derkila que eran una fuente de angustia para Sullivan, y que en el futuro serían la base de leyendas contadas y repetidas por cierto estudiante demonio rubio y musculoso, obsesionado con convertirse en el nuevo rey demonio. El cansancio era una carga que cubría los hombros de Sullivan, sin forma de liberarse. Sullivan era consciente de que no podía arriesgarse a entrar en un ciclo maligno, ya que eso no solo comprometería la reputación de Derkila, sino que también lo dejaría expuesto a ataques y problemas de todo tipo. Sullivan sabía cómo moverse y qué hacer para evitar entrar en un ciclo maligno, pero eso no hacía menos pesado su papel como demonio de seguridad. Por suerte para él, había un demonio que notaba sus pequeños momentos de desequilibrio e inseguridad temporal, en los que corría el riesgo de caer si se le dejaba solo. Sully, dime. Era la orden que Derkila le daba a veces, convenciéndolo de sentarse a su lado cuando estaban solos. Al principio, Sullivan se sorprendió por la orden, pero pronto adquirió la grata costumbre de obedecerla. La relación entre el rey demonio y su demonio de seguridad se distorsionaba en esos momentos, y la línea de demarcación se reducía al máximo aceptable. Así como Derkila hablaba libremente con él, Sullivan podía desahogarse en esos momentos. Sullivan empezaba a hablar, a quejarse, a discutir, a repasar viejas historias. Tenía una para cada demonio de Babel. El tema principal siempre era Derkila, quien se reía disimuladamente cuando lo regañaban con exclamaciones y frases que Sullivan jamás usaría en público. Nadie, ni siquiera las 13 coronas, creería jamás que un demonio tan serio y obediente fuera capaz de quejarse y lloriquear de una forma tan casi infantil y desenfrenada. Derkila le echaba una mano, echando leña al fuego aquí y allá o fingiendo no ser el responsable directo de la queja. Este rey demonio Derkila es muy caprichoso, ¿eh? Deberías abofetearlo o al menos 6 veces al día, decía a veces el demonio de pelo morado, riendo a carcajadas ante la reacción escandalizada de Sullivan. Aquellos fueron momentos preciosos para Sullivan y ocuparon un lugar importante en su memoria. No era obvio, pero de alguna manera era predecible. Estando a diario junto a un demonio de valor incomparable como Derkila, Sullivan no podía desarrollar sentimientos hacia el rey demonio al que servía tan cercana y fielmente. Sullivan no temía otra reacción dramática y desproporcionada de Amdustias, ni ser rechazado. Esto último era obvio para él. No, lo que Sullivan temía era que el honor y la reputación de Derkila se vieran comprometidos. Nunca se había oído hablar de un rey demonio y su demonio de seguridad que tuvieran una relación más allá de la que les otorgaban sus respectivos roles profesional, algo que durante mucho tiempo entre ellos ya no era, aunque mantenía ciertos límites que Sullivan se cuidaba de no cruzar, y que Derkila no cruzara. Sullivan hizo todo lo posible por convencerse de que esos sentimientos eran solo una forma diferente de la lealtad y admiración absolutas que sentía por su gobernante, pero era demasiado inteligente como para caer en justificaciones insulsas. No era un joven estudiante luchando con su primer amor adolescente. Había cosas demasiado fáciles de entender con la edad, y los sentimientos de puro afecto estaban entre ellas. Aunque actuaba como siempre, los ojos de Derkila parecían escrutarlo en los momentos más inesperados. El demonio de cuernos cortos no tenía forma de comprender lo que el rey demonio pensaba o podría pensar, así que simplemente mantuvo la calma y cumplió con su deber. Sullivan confiaba en su capacidad para controlarse, y en que nada podía filtrarse de sus actitudes, de sus miradas disimuladas tras el velo, de las palabras que pronunciaba con sumo cuidado. Derkila era impredecible y astuto, algo de lo que se dio cuenta por enésima vez durante aquella tarde caracterizada por una noche fresca. El calor había azotado los territorios del inframundo durante meses, sin dar señales de una tregua inminente. Como de costumbre, Derkila eludía las responsabilidades que consideraba particularmente aburridas o que no merecían su tiempo. Sullivan lo encontró tras horas de búsqueda, en una de las islas flotantes a poca distancia de Babel. Derkila-sama. Derkila-sama. Lo llamó el demonio de seguridad, sin obtener respuesta. Derkila estaba de espaldas a él, recostado cómodamente sobre su lado izquierdo, con la cabeza sostenida por el brazo izquierdo. Su larga cabellera caía perezosamente tras la espalda del rey demonio, debido a su extraordinaria altura. Brillaba con la luz de los rayos de la luna, que se destacaban en el cielo a pesar de que el sol acababa de ponerse.
Sullivan suspiró exhausto y voló hacia el rey demonio. Derkila-sama, entiendo que usted también esté agotado por el calor extremo, pero tiene deberes que cumplir por el bien de sus súbditos y del inframundo en su conjunto, lo regañó, colocándose entre el rostro del demonio y el cielo iluminado por las dos lunas. Seguía sin obtener respuesta, así que Sullivan se acercó al rey. Los ojos de Derkila estaban cerrados, ligeramente oscurecidos por su largo flequillo. Sullivan se arrodilló y resopló, pero no por impaciencia. Ver a Derkila dormitar no era algo cotidiano. La brisa fresca que sopla aquí debió de ayudarle a conciliar el sueño, se dijo Sullivan, y luego extendió la mano izquierda hacia el hombro derecho del rey demonio. Por mucho que su corazón deseara que este momento durara, las obligaciones eran concretas y reales. Si Derkila trabajaba duro al regresar a Babel, tendría una cama mucho más cómoda que este trozo de hierba silvestre. Una mano se cerró alrededor de la muñeca de Sullivan, cubriéndolo hasta el codo debido a su gran tamaño. Antes de que pudiera reaccionar, incluso salir de su momentánea sorpresa, Sullivan fue jalado hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, yacía de espaldas sobre la hierba silvestre, con el rostro velado hacia arriba. Lo que tenía ante él no era el cielo estrellado ni las dos lunas. En cambio, era el rostro de su rey demonio. Sully, siempre he tenido curiosidad por esto, dijo Derkila, con el tono que usaba para advertirle de que estaba a punto de meterse en problemas. Estaba apoyado sobre su antebrazo izquierdo, mientras que su mano derecha hizo lo que Sullivan jamás hubiera imaginado. Con una suavidad inesperada, levantó el velo que cubría su rostro. Sullivan dejó de respirar por un momento, y luego su corazón empezó a latir con fuerza. Su rostro estaba descubierto, a la vista de todos. En ese instante, estaba completamente bajo la mirada del rey demonio. El tiempo parecía haberse detenido. Lo único que se movía era su corazón latiendo en su pecho como el aleteo de un colibrí. Tragó saliva con dificultad, temiendo cualquier comentario de Derkila. No sabía cómo reaccionar ni qué decir en esa situación. El velo era esencial para proteger no al demonio de la seguridad, sino al rey demonio. La vida, cada acción y palabra del demonio de la seguridad, estaba dedicada al bienestar del rey demonio al que servía. ¿Y si lo consideraba invencible? ¿Y si ver el rostro del demonio de seguridad que le había servido fielmente durante años cambiara la opinión que el rey demonio tenía de él de forma negativa? Sullivan sabía lo impredecible que era Derkila. Sin saber cómo defenderse, decidió aceptar cualquier comentario y seguir adelante. Sully, tú. Exclamó Derkila sorprendido, y luego añadió con tono divertido. Tú llevas gafas. El rey demonio rió entre dientes, ante la mirada entre sorprendida, atónita y confundida de su demonio de seguridad. Tal como Sullivan había predicho, Derkila era impredecible. De todas las cosas que lo habían impactado, ¿habían sido sus gafas redondas las ganadoras? Sullivan soltó una risita reflexiva, sintiendo que la tensión se disipaba de sus hombros. Se tensaron de nuevo cuando Derkila bajó la cara hacia el rostro expuesto de Sullivan. La larga cabellera del rey demonio ocultaba cualquier mirada indiscreta, incluso las de las bestias demoníacas que pasaban volando, lo cual ocurrió cuando las risas de ambos cesaron. Sullivan suspiró. El recuerdo que había regresado a su mente se había mantenido inalterado a pesar del paso de los años. Su breve caminata terminó al entrar en su oficina y encontrarse frente a la pared llena de estanterías. Levantó la mano izquierda frente a la esquina exacta de una estantería. El símbolo de su apellido apareció en su palma abierta, brillando con una suave luz púrpura. Ah, tiempo. Hemos tenido de sobra, pero no el suficiente, dijo Sullivan, mientras la estantería se movía lentamente, sin hacer ruido. Angustias tenía razón. Sullivan no tenía intención de reemplazar a Derkila, pero eso no significaba que quisiera quedarse anclado en el pasado como la antigua 13ª corona. Sullivan había intentado empezar de cero. Ahora tenía un nieto encantador, un demonio de seguridad con una lealtad incuestionable a pesar de su carácter un tanto peculiar, Babels que gestionar y estudiantes que entrenar para asegurar lo mejor para las nuevas generaciones. Sin embargo, Sullivan no se había rendido. A su manera, continuó su búsqueda para encontrar a Derkila. Pero ¿cómo se suponía que lo haría sin un mapa? ¿Dónde se suponía que buscaría al rey demonio de nuevo, después de recorrer cada rincón del inframundo una y otra vez? Sullivan no se había rendido, pero la verdad seguía vigente. Baal, por desgracia, tenía razón en eso, aunque Sullivan se negara a admitirlo. Derkila no estaba allí con ellos. Durante bastante tiempo, Sullivan estuvo convencido de que Derkila no regresaría porque estaba atrapado.
Sí, debía estar atrapado en algún lugar, porque aunque odiaba las responsabilidades que conllevaba su puesto, amaba demasiado el inframundo como para dejar que se marchitara de esa manera. Los cielos ya no eran coloridos, sino nubes oscuras o iluminados por un sol cegador. Las tierras ya no eran exuberantes e implacables como antes, pero la amenaza de la hambruna se acercaba. Disturbios internos, fronterizos y de otro tipo llamaban rápidamente a las puertas de Babel. Pero la idea de que alguien en el inframundo pudiera atrapar al rey demonio era absurda, y Sullivan abandonó rápidamente esa teoría. Sin embargo, la ausencia de Derquila seguía agobiándolo. Había pasado tiempo desde la desaparición de Derquila. Demasiado tiempo para Sullivan. Había visto los árboles cambiar de color incontables veces, generaciones de demonios yendo y viniendo. Su esperanza, oculta pero siempre presente, era que Derquila, de alguna manera, escuchara sus plegarias y regresara. Que estaría bien, que se valería por sí mismo. Que Sullivan lo volvería a ver, dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que había hecho. Sabía que era una carga. Sullivan era consciente de la maldición y la merecía. No era perdón lo que buscaba, ni una oportunidad de redimirse. No, lo que más deseaba era volver a ver a Derquila. Una esperanza que aparecía al principio de cada nuevo día y se ponía con el sol al final. Sullivan se preguntaba a menudo si Derquila era víctima del paso del tiempo, como todos los seres vivos. Si había cambiado, igual que Sullivan. Si había envejecido, si había tenido la oportunidad, dondequiera que estuviera, de afrontar los desafíos del tiempo. Si había seguido adelante por sí solo, incluso sin él a su lado. Y, con la misma angustia, Sullivan se preguntaba a menudo si Derquila lo extrañaba. Si le dedicaba algún pensamiento, aunque fuera fugaz, de vez en cuando. Como ya no tenía que usar el velo, Sullivan podía mostrar y ver su rostro libremente. Eso no le servía de consuelo. Verse la cara en el espejo cada mañana era el doloroso recordatorio de lo que había dejado atrás con el velo que usaba. De la parte de su vida que había pasado con Derquila, del honor que había tenido al poder estar a su lado y servirle. Era tan bueno estar a su sombra, seguirlo a todas partes y poder encontrarlo siempre. Esa última habilidad la había perdido con el velo. Derquila aún no había sido encontrado, ni por él ni por ningún otro demonio. Ahora que Sullivan se acercaba a la vejez, comprendía mejor lo que no había podido comprender del todo cuando servía a Derquila. El trono más alto se enfrenta a los vientos más fuertes. Desde que se convirtió en 13ª corona, Sullivan comprendió el peso que ese rol imponía al demonio lo suficientemente fuerte como para sentarse en el trono. El trono de Derquila, el mismo en el que nunca se había sentado y que permanecía sin uso en Royal One, debía pesar más que todos los demás tronos juntos. Pesaba con algo que ya no atraía al rey demonio, si Derquila nunca había regresado a reclamarlo después de todo lo que había hecho para conseguirlo. Había pasado tiempo desde la última y desafortunada vez que vio a Derquila. El tiempo seguía transcurriendo, inexorablemente y con lentitud, sin señales de su regreso. A veces, Sullivan se preguntaba qué sucedería si continuaba así. ¿Y si el tiempo le había arrebatado algo más que su juventud? ¿Qué haría si le hubiera arrebatado sus recuerdos? Los ojos de Derquila parecían tan confusos en sus recuerdos, como si hubiera olvidado su forma y color. Su rostro aparecía en su mente tan desprovisto de detalles relevantes, que solo su voz era un elemento que recordaba con perfecta claridad. Sullivan temía estar olvidando el rostro de su rey demonio. Temía que, si algún día regresaba, no podría reconocerlo. Un movimiento lento y repetido lo sacó de esos pensamientos. Una luz azulada iluminó su rostro. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del viejo demonio. La determinación que le infundía esa visión ahuyentó todas sus preocupaciones. ¿Dónde estaba la rosa de llamas azules que Sullivan había hecho para Derquila, para satisfacer su último capricho? No se había encontrado en Babel tras la desaparición del rey demonio. Nunca se había visto en Babels, ni en la mansión Sullivan, ni en ningún otro lugar. Casi se podría decir que desapareció con el rey demonio. ¿Dónde quiera que hubiera estado? La habían regado o la habían dejado marchitarse, ya que el demonio al que estaba destinada ya no estaba. El fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.